Y después de que hayamos hecho encontrado esas dos fuerzas que actúan sobre la carga 1, ¿sí? La fuerza que está ejerciendo la carga de peso, la carga 1, y la fuerza que se está ejerciendo entre la carga 2 y la carga 1, ¿qué vamos a hacer después? Una recta. No, eso fue cuando eran lineales. Ahorita que ya no son lineales, ¿qué figuritas se forman ahí con las tres cargas? ¿Un triángulo de qué tipo? Equitativa. No. Escalera. Tiene un ángulo recto, ¿cómo se llama? Un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y utilizamos, así es, entonces la fuerza resultante entre esas tres cargas pues va a ser un vector distinto a ellas, ¿verdad? Que se va a generar en esta posición, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, no se espanten, no pasa nada. Si nosotros prolongamos las líneas como hicimos con los mismos vectores, como quedó en una distancia, entonces tenemos nuestra fuerza resultante, ¿verdad? Que es la que queremos encontrar, la fuerza resultante. Ok, ya dijimos que tenemos un triángulo de tipo rectángulo, ¿verdad? Rectángulo. Ok, ahora caeríamos para encontrar esa fuerza resultante, ya que encontramos la fuerza 1, 2 y la fuerza 1, 3. ¿Qué hacemos? No. Recuerden un poquito de geometría, de trigonometría. ¿Cómo encuentras? No en este caso. Tiene que ver con un teorema. Pitágoras, ¿verdad? Porque la fuerza resultante, ¿qué es de ese triángulo que está formando? La fuerza mayor. No. A ver. La fuerza resultante en ese triángulo que se está formando, ¿qué es? Si lo dice el vector, ¿qué es en el triángulo de la trigonometría del teorema de Pitágoras? ¿Cómo se llama? La hipotenusa, ¿verdad? Del triángulo rectángulo. ¿Y cómo encontramos la hipotenusa con el teorema de Pitágoras? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? La suma de los catetos al cuadrado, ¿verdad? Ok. Entonces, si ya tenemos la fuerza 1, 2, ¿qué cateto va a ser? ¿Qué dice bien? No. Este es un cateto, ¿verdad? Pero es el mismo que está de este lado, ¿verdad? Entonces, ya tenemos un cateto y ya tenemos otro cateto. Ya podemos encontrar la hipotenusa. Ok. Y si me pidieran el ángulo que se forma por la fuerza resultante, ¿qué función trigonométrica puede ocupar antes de tener la hipotenusa? ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Seno, coseno, tangente, las que ocupamos, ¿verdad? La función seno, ¿qué dice? ¿Qué razón tiene? No. Estamos adivinando. Estamos adivinando. Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Ok, no tenemos la hipotenusa, ¿no me acuerdo? Pues esa función no la podemos ocupar. Coseno es cateto de sexo sobre hipotenusa. No tenemos hipotenusa, no la podemos ocupar. La tangente, ¿cuál es? Cateto opuesto sobre cateto
adyacente. Y entonces esa sí la vamos a poder ocupar. ¿Por qué? Porque ya hemos generado la fuerza 2 y la fuerza 3, ¿verdad? Una se va a convertir en el cateto opuesto y la otra se va a convertir en el vector adyacente para encontrar ese ángulo. Ok. Entonces, ¿cómo quedaría para encontrar la fuerza resultante? Es igual. Hablando del vertical, el equipo. Entonces, la fuerza resultante es el cuadrado, ¿verdad? Ok, fuerza resultante al cuadrado es igual. Ok, ¿cómo quedaría entonces? ¿De acuerdo a lo que dijimos? No. ¿Qué encontramos aquí? ¿Fuerza qué? ¿Fuerza 1? ¿Fuerza qué? ¿Por qué? 1, 2, ¿verdad? Fuerza 1, 2 al cuadrado más 1, 3 al cuadrado. Es lo que tenemos aquí, lo que estamos sacando. No sacamos de aquí una fuerza que interactúa entre estas dos y no sacamos aquí una fuerza que interactúa entre estas dos. Ya lo hicimos con el mismo lineal. Dijimos fuerza 1, 2 y fuerza 2, 3, por ejemplo. O fuerza 1, 2 y 1, 3. Dependiendo a quién quería ver sobre qué fuerza estaba actuando, ¿verdad? Aquí está actuando sobre la carga 1. Entonces sacamos fuerza 1, 2 y fuerza 1, 3. Ok, ya tenemos las dos fuerzas, la fuerza resultante, ¿cómo traerla? Solamente me mandaría ahí, porque no quiero fuerza resultante al cuadrado. La raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1, 2 al cuadrado más la fuerza 1, 3 al cuadrado. Ok. Y entonces el ángulo, ¿cómo quedaría? ¿Qué decimos que función? Tangente del ángulo. ¿Qué ángulo es? ¿No tengo marcado? Θ, ¿verdad? El ángulo θ es igual. ¿Quién es el cateto opuesto de acuerdo a lo que acabamos de plantear? Opuesto, enfrente del ángulo. ¿Pero qué es esto? Lo acabamos de mencionar. Lo acabamos de mencionar aquí. ¿Fuerza qué? Fuerza 1, 2 sobre fuerza 1. Qué fuerza les costó para conseguir todo esto. ¿Sí? Entonces, si estamos sacando la fuerza que es un vector y la otra fuerza que es un vector, lo vieron en el semestre, el segundo semestre, el semestre física 2. ¿Sí? Entonces, esta es la fuerza que interactúa aquí, esta es la fuerza que interactúa acá. Entonces, ya no puedo hablar de distancias, sino estamos hablando de fuerzas. Si lo que quiero encontrar es la fuerza resultante, no puedo hablar de distancia, ¿verdad? Tengo que hablar de fuerzas. Entonces, así es como vamos a encontrar, ¿sí?, tanto el ángulo. ¿Qué me marcaré aquí para encontrar el ángulo? ¿Qué me marcaré aquí para encontrar el ángulo? Es la tangente, pero no me dice que quiero. Aquí no he encontrado la tangente, pero no me dice cuál es el ángulo todavía. Despejar el ángulo. Ángulo θ es igual tangente ¿qué? Normal menos 1, ¿verdad? Porque si lo estamos despejando de esta tangente que está multiplicando pasa dividiendo. Si lo subo, tangente menos 1 de fuerza 1, 2 sobre
acá? 1. ¿Ok?